Agenda Vital. Equilibrio entre el cuerpo y mente. La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos. Bueno, trasplantes de médula ósea, ¿cómo es el proceso y quiénes pueden ser donantes? Qué tema interesante, ¿cierto? Totalmente, porque además es un tema que, bueno, en algún momento podemos estar en contacto con una persona que necesite un trasplante y, en definitiva, hay que estar por lo menos un conocimiento básico de esta materia. Y es que la médula ósea es un tejido graso y blando muy importante que se encuentra dentro de los huesos del tórax y los huesos pélvicos, y a través de ella se producen glóbulos rojos. Sin embargo, muchas veces esta puede verse afectada y perjudicar la salud de la persona, por lo que se recurre a un trasplante en el que se reemplaza la médula afectada con células madre de médula ósea sana por parte del cuerpo de la misma persona enferma o de un donante. Precisamente para entender cómo es este proceso, cuáles son las enfermedades que son susceptibles de que se haga este trasplante y qué implica tanto para el receptor como para el donante este trasplante, vamos a tener, o tenemos el gusto de estar ya en compañía de la doctora Phyllis Jin Siu. Ella es hematólogo, pediátrico, especialista en trasplantes de médula ósea en adultos y niños, subdirectora de la Fundación de Trasplante de Médula Ósea, Fundamédula, hematólogo oncólogo pediátrico del Servicio de Hematología Oncológica Pediátrica de la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital de Clínicas Caracas. Doctora Siu, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Okay. Gracias por la invitación. Bueno, muy interesados en conocer porque, claro, hay una serie de dudas quizá para quienes no manejemos el tema, y es que no siempre incluso un familiar puede ser el donante, pero en todo caso, ¿cuándo se necesita la donación de médula ósea para un paciente? Bueno, agradecida por la invitación, y sí, de verdad que es interesante que se toque este tema, puesto que lamentablemente hay mucha falla de información y siempre se piensa el trasplante de médula ósea es algo gravísimo, me van a abrir, me van a cortar, y no es cierto. Si bien es cierto, uno habla de trasplantes renales, oculares, sí, hay que extraer el órgano dañado y colocar un órgano nuevo que funcione para bien del paciente. En el caso del trasplante de médula ósea no es así. Okay. Como bien decía Unai, es una sustitución, es un proceso de una sustitución de esta médula que está enferma potencialmente por alguna enfermedad cancerígena o maligna, ya que en el mundo de la hematología tenemos patologías o enfermedades malignas y enfermedades benignas, es decir, aquellas que no son cancerígenas. Okay. Y ambas son opciones para ofrecerles el trasplante de médula ósea. Como les digo, una médula enferma, ya sea por procesos malignos, debe ser reemplazada, ¿okay? Para poder garantizarle, una calidad de vida al paciente. Al igual que existen otro tipo de enfermedades no malignas o no cancerígenas, como por ejemplo la famosa anemia drepanocítica, o conocida como anemia de células falciformes. Eso es una condición genética en algunos pacientes y lamentablemente trae muy mala calidad de vida. Y cuando el paciente tiene muy mala calidad de vida y tiene hermanos que no posean la enfermedad, entonces pudiera ser un candidato para trasplantar. O sea, no todos los pacientes son candidatos para ser susceptibles de trasplante. Ok, vamos a empezar por allí. No es que a toda enfermedad el tratamiento es igual, ¿no? ¿A quiénes? Ese es un error, en verdad. Es un error porque, por ejemplo, yo trabajo con muchos niños con leucemias, ¿ok? Y lo primero que muchas veces los padres me preguntan, ¿él va para trasplante o va para trasplante? No es así, porque hoy en día tenemos una serie de tratamientos, ¿ok?, de última generación, las cuales van desde, componentes o agentes monoclonales, terapia regenerativa, en fin, hay muchas cosas ahorita en la actualidad que se le puede ofrecer al paciente antes de llevarnos o irnos a un trasplante, ¿no? Entonces, al paciente hay que dar una oportunidad primero de tratarlo. Okay. Se le ofrece el tratamiento. Si el tratamiento, en este caso si es una enfermedad maligna o cancerígena, se le ofrece quimioterapia, ¿okay? Como son los casos de leucemia, linfoma de Hodgkin, mielomas múltiples, que son las patologías que más afectan a la población en general.
Claro, los mielomas más para los adultos, las leucemias y linfomas más en niños, adolescentes, adultos jóvenes y otras veces en adultos mayores también, pero la mayor frecuencia está en esta población joven, lamentablemente. Ahora, doctora, y le voy a dejar la pregunta al aire para responderla luego de cumplir con compromiso musical acá en la emisora. Un trasplante de médula, intuimos que debe ser complicado, sobre todo para posteriormente restablecer la salud. Pero también nos imaginamos que podría traer consecuencias de algún tipo para quien es el donante. En todo caso, cualquier duda que tengamos, le agradezco de antemano que en la próxima parte, pues, usted como especialista nos diga en qué consiste, en todo caso, este proceso. Y es que conversamos con la doctora Phyllis Jean Hsu, hematólogo pediátrico y especialista en trasplante de médula ósea en adultos y niños. Vamos a escuchar buena música y regresamos con más de Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Agenda Vital. Equilibrio entre el cuerpo y mente.
La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos. Bueno, seguimos nutriéndonos de toda la experiencia y los conocimientos de la doctora Phyllis Jean Hsu, hematólogo pediátrico y especialista en trasplante de médula ósea en adultos y niños, para comprender de mejor manera cómo es el proceso del trasplante de médula ósea y, en todo caso, quiénes pueden ser donantes, cómo es todo ese proceso, si tiene consecuencias tanto para el paciente como para los donantes. En fin, doctora, somos todo oídos. Ok, bueno, para resumir, porque en verdad el tema es muy complejo, Sí. muy amplio, ¿no? Y sé que hay mucha información que se quiere saber. Primero, el trasplante de médula ósea, no vamos a abrir los huesos del paciente, no vamos a abrir el cuerpo para nada. Okay. Vamos a comenzar primero por eso, porque muchas veces me van a trasplantar, ¿cómo van a hacer? Van a tener que abrirme el hueso, inyectarme la Claro, médula y no luego piensa en el cerrar. trasplante de corazón, el Entonces, trasplante pulmón, el trasplante de hígado, no es así. no tiene esa no imagen, es así. ¿no? En realidad es como si fuese una transfusión. Muy ¿ok? bien. Se utiliza un catéter especial, catéter venoso central, para darle más facilidad al paciente y dejarle los bracitos como libres, ¿no? Y tranquilos, no vamos a meternos con los brazos. Únicamente es un catéter que está a nivel clavicular o a nivel de cuello, donde podemos extraer muestra, podemos colocar toda la medicación que así merece y necesita un trasplante. El paciente se ingresa a la unidad de trasplante efectivamente y tiene un periodo de acondicionamiento especial. ¿Qué se hace? Se colocan quimioterapias especiales, fuertes, para tratar de borrar, como hacer un reinicio del organismo del paciente. Okay. Vamos a borrar, a eliminar totalmente esa médula que está enferma, ¿okay? Por la enfermedad que sea, vamos a borrarla. Y el tratamiento data de 6 a 7 días, hay veces está incluido radioterapia, otras veces no, eso insisto, depende del tipo de patología o enfermedad. Eso es el previo. El previo. Pre-trasplante. Eso está Okay. dentro de la unidad de trasplante. Eso es una unidad súper, pero súper pulcra, Claro, ¿ok? Donde claro. no puede entrar ni un mínimo margen de microbios. Por ¿ok? supuesto. Es muy estricto, hay que lavarnos las manos cerca de 4 o 5 veces para ver al paciente, cambiarnos de ropa, en fin, ¿no? El paciente tiene un cuidado ultra mega max, por así decirlo. Sí. Y entonces se coloca la medicación día por día, hay medicaciones específicas para tales días y otras se mezcla para tales días. Total que la duración va, diferentes protocolos, de 1 a 3 días, 1 a 5 días, 1 a 7 días, 1 a 10 días. Eso va a depender, vuelvo a insistir, de la enfermedad del paciente. Una vez cumplida este tema de la quimioterapia aplaciante o para destruir o para borrar completamente esta médula enferma, nosotros le damos un periodo de 24 horas de tranquilidad al paciente sin ninguna medicación. Para el día siguiente, nosotros lo llamamos por ejemplo, si son 7 días de tratamiento, -7, -6, -5, -4, hasta llegar al día 0, donde se le da un reposo al paciente. Y a partir del día +1, que es como quien dice, el día que comienza a resurgir ese ave fénix, por así decir, se coloca el trasplante. Y esa es una médula que ya se ha recogido previamente, ¿ok? Y se la vamos a pasar al paciente como si fuera una transfusión sanguínea. Okay. Porque ¿El eso es donante también se somete a Sí, dependiendo del tipo una de preparación trasplante. Sí, previa? dependiendo del tipo de trasplante. Muy bien. Como decía, se pone la médula en un espacio de 30 a 40 minutos máximo y ya, aquí no ha pasado nada. Lo que hay que darle el espacio al paciente de recuperarse, que esa médula pegue, ¿ok? Vuelva a tener todo el funcionamiento normal en su organismo, que eso se necesita un periodo específico Tiene de que ser un tiempo. personal, el donante tiene que ser un familiar directo, hermano, padre, no sé, alguna persona muy cercana al paciente que lo va a recibir. Bueno, eso va a depender, insisto, el tipo de trasplante, porque tenemos varios tipos de trasplante. Okay. Tenemos el trasplante autólogo, que es un trasplante en el cual se utiliza al paciente mismo, se controla su enfermedad, se le da una medicación especial para hiperestimular esas células madre, no han madurado cuando ya las extraemos y la reservamos y la congelamos. ¿Okay? La guardamos hasta cuando el paciente esté listo, pues Y se son mete a la sus unidad. propias células madre. Son O sea, sus no hay propias donante células. Eso es un externo, es el autólogo. mismo. Ok, autólogo. ya, Ese es perfecto. el paciente es su propio donante. Muy ¿ok? bien. Ese es el, digamos, el que es menos complicado. Pero existe el trasplante alogénico o el trasplante que viene de un familiar directo. En este caso hablamos de hermanos. Ok. ¿Ok? Un hermano que sea 100% compatible.
Es imposible que el papá o la mamá sea 100% compatible con el paciente, puesto que él es hijo de dos. Claro. ¿no? Claro. Y ahí hay genética de papá, Claro. de mamá. Mm. Y quien pudiera ser potencialmente de un 25 o 30% compatible, porque lamentablemente no tenemos un 100%, es un hermano. ¿Y qué pasa con los hijos únicos? Nos quedan Eh, nos quedan quedan segundos. Bueno, sí. los hijos únicos tienen la opción de un trasplante haploidéntico. Este es un tercer tipo de trasplante, el cual puede ser donado de papá o de mamá. Por supuesto, no vamos a tener 100% de compatibilidad, pero vamos a tratar de ver quién es el más compatible con el Ok, niño. claro. Si, por ejemplo, el papá tiene un 65% y la mamá un 50%, ¿por dónde nos vamos? Claro. Nos vamos al de Por el 65% que es su papá y por supuesto que es una persona sana, pues previamente. No tenemos, No, lamentablemente, no. doctora, y le Sí. pedimos mil Pero qué disculpas. interesante el Muy tema. A eso hay que interesante ya ampliarlo para otro una día. segunda parte, Sí, señor. pero en porcentaje de que quede curada la persona luego de someterse a esta intervención. 100%, 50%, 20%, solamente Bueno. dígame el porcentaje. Solamente, bueno, eso va a depender el estado general del Muy paciente, bien. la patología a la cual en el momento que fue trasplantado, si trasplantamos al paciente lo más temprano posible, hay hasta un 80-100% de probabilidades de curación. Ok. Pero si es un paciente que va como que a medias, todavía con cierto porcentaje de enfermedad, eso reduce Claro. digamos, el porcentaje de ser Efectividad. favorable Claro. o efectividad a su trasplante entre un 50% más o menos, ¿no? Claro. Tratamos siempre de ofrecer este tratamiento para darle la mejor calidad de vida, tratar de ofrecer un mínimo de un 80% Claro. de sobrevida, pues. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias, Eso a pie, doctora. la vamos a volver a invitar para que nos siga echando los cuentos de estos trasplantes, nos parecen interesantísimos. Philly Gensiu, hematólogo pediátrico y especialista en trasplante de médula ósea. ¿Escuchamos buena música? No da sin tiempo música. ya, Ah, lamentablemente. no puede ser. Nos vamos Bueno, a la ahorramos para pausa. la próxima. Regresamos en la segunda hora con más de Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía.